Bueno, y continuamos con más asuntos. Ya está con nosotros Bruno Calleja Escalona. Bruno, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Aquí estamos. Y vamos a hablar de la casa más antigua de Logroño. ¿Saben ustedes cuál es la casa más antigua de Logroño? ¿Se lo habían planteado? Hagan sus apuestas porque Bruno nos lo va a contar cuál es esa casa, dónde se encuentra y cuál es la historia. Por supuesto, ¿quién vivió en esa casa, en la casa más antigua de Logroño? Bruno, cuéntanos. Bien, bueno, pues primero tendremos que ubicar la casa. La casa en cuestión se encuentra en la calle Rua Vieja, número 9. Allí, pues digamos justo pues en el casco antiguo. Y bueno, esta casa perteneció a Juan de Vergara, que fue uno de los últimos priores destacados de la Orden del Santo Sepulcro, que se hacía cargo de la iglesia de Palacio. Una casa que, bueno, ya es la casa más antigua de Logroño, pero que, como estamos viendo en las imágenes, solamente nos queda la fachada, porque lo demás está prácticamente en ruinas. Una casa que, bueno, pues que tuvo su importancia, que fue rehecha posteriormente, y bueno, pues que todavía podemos admirar esa fachada, por lo menos parte de ella. ¿De qué año estamos hablando? ¿De qué año es esta casa, la casa más antigua de Logroño? Pues la casa más antigua de Logroño ahora mismo data las primeras muestras o propuestas constructivas hacia el año 1500. Estamos hablando de ese arranque del siglo XVI, aunque muy posiblemente su promotor Juan de Vergara habría nacido en el siglo anterior. Juan de Vergara, como persona, también tiene, aparte de lo que es la propia casa, se encuentra actualmente enterrado en la capilla de Santa María la Vieja de Palacio, en uno de los sepulcros más vistosos del siglo XVI que conservamos en la actualidad. Un sepulcro que tiene la imagen yacente de Juan de Vergara, que hemos de suponer que podría ser pues eso, pues un rostro idealizado, tendría, bueno, hay una representación de una persona, pero no tendría por qué ser exactamente como serían sus rasgos, porque se dice incluso que está representado más joven que lo que debería ser. Pero bueno, aparte de esta figura yacente, que ha sufrido bastante el paso del tiempo, porque tendría las manos en posición orante, que se perdieron. Ahora mismo la tumba se encuentra vacía, porque fue utilizada como abrevadero durante la Guerra de la Independencia en el siglo XIX. Bueno, pues sufrió bastantes avatares, y bueno, pues ha llegado a nuestros días en una condición, pues bueno, pues bastante aceptable, la verdad, porque es de ese tipo de tumbas vistosas que llamaban tanto la atención en el siglo XVI. Y bueno, pues eso, pues para uno de los priores, de los últimos priores que se hicieron cargo de esa Santa María la Vieja. ¿Por qué fue tan importante o relevante la figura de Juan? Pues bueno, Juan de Vergara, lo importante, bueno, pertenecía a dos linajes relevantes, digamos, porque como fueron el propio Vergara y el segundo apellido Porres, escudos que tenemos puestos en la fachada de la casa. Y bueno, es importante porque, como digo, es uno de los últimos priores ya de la Orden del Santo Sepulcro en Logroño. Estamos viendo ahí en la imagen el escudo Vergara, y en la siguiente imagen veremos el escudo Porres, que lo tendremos, para identificarlos de los dos linajes tendremos que ponernos delante de la casa y mirar en los dos lados de la puerta. Un edificio que, bueno, que al igual que la tumba, tiene también, digamos, ese estilo gótico, pero ya la casa quizás es más gótica, ya tirando hacia los nuevos ideales del siglo XVI. Bueno, ¿cómo era esta casa? ¿Es toda la fachada del siglo XVI? Pues obviamente no. Del siglo XVI nos data únicamente la parte inferior, la parte de abajo. Toda la parte que está construida en piedra sería digamos, la parte de esa fachada original, que correspondería con un zócalo que tendría en la parte, digamos, que continuaría, las caballerizas y la salida a un patio exterior, que luego daría acceso a unos pisos superiores. Pero bueno, esta fachada, esta casa, tras haber servido, claro, tras la muerte de Juan de Vergara, esta casa va pasando de diferentes manos, es un montón de cosas, hasta que, bueno, en el siglo XVIII otra familia que coloca su escudo en la parte de arriba, que no sabemos quiénes son, la reconstruye. Y bueno, pero mantiene esa parte original de piedra. Es una fachada, como decías, que dándonos un paseo por la Rua Vieja,
¿qué veríamos? ¿Cómo no nos la encontraríamos? Pues tendríamos que ir a lo que es el primer tramo de la Rúa Vieja, llegar hasta la casa de la Reja Dorada, que se encuentra en la esquina entre la calle Mercaderes y la propia calle Rúa Vieja, y avanzar un poco. Nos llama la atención su fachada, porque tiene un color bastante artificial, porque la parte de arriba está pintada de azul. Ese azul, pues obviamente no sería el color original que tendría la casa, sino que es es parte de una restauración posterior, porque como digo, pues ha sido utilizada durante el tiempo de muchas cosas, incluso ha sido un convento, porque tenía, digamos, acceso por las dos calles, porque por la parte San Gregorio, por la muralla, también tenía un acceso, y además tenía dos calaos, que calao, lo estábamos viendo en la imagen anterior, que fueron utilizados también pues como capillas cuando fue usada como convento, y luego pues para los propios fines que tuvo vitivinícolas, y luego como vivienda, por supuesto, hasta que al final desapareció. Ese forma parte de nuestro patrimonio, ¿no? Artístico y arquitectónico de la ciudad. Pues sí, obviamente, porque estamos hablando de la única obra de arquitectura civil que conservamos del siglo XVI, aunque sea en parte, porque el resto de fachadas que conservamos ya son posteriores. Estamos hablando de un edificio que este año lo hemos conmemorado, que durante el sitio de Logroño, cuando llegaron las tropas francesas, este edificio estaría en construcción. Es decir, es uno de los pocos edificios residenciales, por no decirlo, es el único que ha llegado a nuestros días, que no ha sido reformado posteriormente, y que aunque haya sido añadido la parte, podemos ver cómo sería ese acceso y podemos hacernos una idea de cómo serían esas casas, de cómo sería la arquitectura que primaría en ese Logroño pues del siglo XVI, que como digo está inspirada en unas arquitecturas que vendrían de antes, porque estamos hablando, pues eso, lo que nos llama la atención es un gran arco ojival con un apunte, pues eso, que es una puerta muy característica. De hecho, pues como digo, es la única puerta ojival que tenemos en Logroño, de arquitectura civil. Y tanto que hemos hablado del sitio de Logroño, pues es muy curioso que sea la única construcción que estaba precisamente edificándose en ese momento y que se mantiene todavía. Eso es, la única arquitectura civil, porque claro, también tenemos las iglesias, pero las iglesias lo mismo, estaba todo en construcción. Entonces, nos hace, pues eso, nos puede llevar a conocer cómo era ese pasado, cómo era el momento lo que es, digamos, cómo habría sido, pues eso, las casas, cómo habría sido, pues darnos un paseo, imaginarnos, pues eso, caminar por la Rúa Vieja, que por otro lado, la Rúa Vieja es una de las calles más antiguas que tenemos en Logroño, que tendría un trazado, no digamos igual, porque ha habido varias alineaciones que han ido haciendo desaparecer edificios, pero nos podemos hacer una idea de cómo podría haber sido caminar por una calle en 1521 y conocerla un poco de cerca y pensar pues cómo podría ser esa vida. Pues hoy hemos conocido esa casa más antigua de Logroño y un poquito la historia de Juan de Vergara de la mano de Bruno Calleja. Gracias, Bruno. Gracias a vosotros. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Nos vamos, llegan ahora las noticias, llega ahora Punto de Encuentro. Adiós, hasta mañana.